Iniciamos una nueva semana en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, y también iniciamos un nuevo mes, hoy día lunes 3 de agosto. Les anticipo que hoy vamos a estar conversando con Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, y también vamos a revisar en el primer bloque algunas noticias destacadas que tienen que ver con el emprendimiento, las pymes en Chile y también en el exterior. Saludo afectuoso y cariñosamente a cada uno de ustedes, deseándoles que tengan un inicio de semana espectacular y por supuesto saludo a nuestro equipo de trabajo, todos ahí listos, puestos el overall para entregar lo mejor de nosotros a través de este contenido, de este podcast que llega a ustedes. Daniel Aranda López a cargo de la dirección y edición de nuestro podcast, Lino Suárez es la voz de continuidad. Catherine Aranda es la encargada del diseño gráfico y quien les habla, Alfredo Campuzano, estoy a cargo de lo que es la conducción y producción de Conexión Empresarial. Todos bienvenidos en este inicio de semana. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Momento de ir con nuestro entrevistado de hoy. Como cada lunes está con nosotros Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Fernando, hoy te quiero invitar a revisar los principales errores que cometen las pymes y que frenan su crecimiento. De acuerdo a información que entrega el Ministerio de Economía, cerca del 70% del mercado nacional está constituido por las pymes, pequeñas y medianas empresas, las que solo aportan un 20% del PIB de nuestro país. Sin duda, esta preocupante situación, este aporte a la economía, tiene sus inicios principalmente en la dificultad de acceso a créditos por parte de estas empresas, las que muchas veces no pueden ingresar a la banca por su infraestructura prematura en el mercado. Asimismo, las altas tasas de interés y CAEs, que son elevadísimos, han ido mermando la capacidad de crecimiento de ellas, las que requieren ayuda y empatía en la competitiva economía nacional. Ya te puedes dar cuenta, Fernando, de cuál es el primer problema que quiero plantear y que es la búsqueda adecuada de financiamiento. Gusto de saludarte, bienvenido a Conexión Empresarial. ¿Qué nos puedes aportar al respecto de este tema, Fernando? Hola Alfredo, un gusto saludarte nuevamente, muy buen lunes. Estamos iniciando una semana, tenemos toda la semana por delante, iniciando un nuevo mes, así que mucha energía, mucho optimismo, porque el resultado finalmente va a depender de nosotros, de cómo vayamos usando el tiempo que tenemos disponible. Todos los días el Banco del Tiempo nos deposita 24 horas y bueno, el resultado depende de cómo lo usamos, si lo invertimos o lo gastamos. ¿Y por qué parto con esto, Alfredo? Porque tiene que ver con uno de los problemas que más afectan al mundo de la pyme, que siente que siempre les falta tiempo. El otro problema es la falta de recursos financieros, la falta de caja, como que permanentemente están pedaleando para mantenerse funcionando. Y por último aparece otro problema que tiene relación con el equipo de trabajo, que los dueños y dueñas sienten que su equipo no se desempeña según como ellos esperan. Ahora, esto tiene que ver con errores, ¿no es cierto? Con errores que cometemos y que nos frenan. Creer que, por ejemplo, que nadie lo puede hacer mejor que uno, eso en definitiva es una trampa porque no te permite delegar. Y si no delegas, te mantienes ocupado en hacer que el negocio funcione y eso es lo que vas a lograr al final. También si tratas a tu negocio como un trabajo, bueno, eso es lo que vas a construir y lo que finalmente vas a lograr. Entonces, todo esto, Alfredo, que son los errores más comunes y los dolores más frecuentes, lo que producen como consecuencia es que las empresas no cuenten con una adecuada planificación en primer lugar, que no conozcan bien sus números. Entonces cuando se ven enfrentados a tener que recurrir, por ejemplo, a una fuente de financiamiento, es decir, no cumplen con los requisitos. ¿Por qué? Porque no han logrado separar
la cosa personal, ¿no es cierto?, de lo que es el negocio y tratar su negocio como un trabajo. Entonces se confunden los roles. Muchas veces no hay un manejo adecuado, digamos, de los registros contables. Entonces, en esas condiciones, claramente que hay barreras naturales, por así decirlo, cuando tienes que recurrir al financiamiento. Yo diría que más que un problema de cómo es la oferta, bueno, es que hay que prepararse para cumplir con aquello, porque podemos ver que igual hay una gran cantidad de emprendedores que logran superar estas barreras. Tú ves que el ciclo de los emprendedores pasa por tener que financiar y refinanciar continuamente sus emprendimientos. Pero lo que hace la diferencia es que cuentan con un plan de negocio claro, donde tienen un muy buen manejo de los números. Entonces, no se trata ahí de improvisar, sino que de seguir un plan que está previamente trazado. Yo diría que ahí como que radica uno de los principales problemas y donde habría que trabajar en entregar mejores herramientas al mundo de la pyme. Ahí Fernando les acaba de dejar un buen tips. Tener un plan de negocio, no improvisar con los números, es el peor error que se puede cometer. Bueno, sigamos avanzando. Un segundo problema bastante habitual en muchas pymes y emprendimientos recientes es la falta de presencia en Internet, ya sea en las redes sociales o simplemente no tener ni siquiera un sitio web. Hoy en día, indudablemente, hay que ser parte de la transformación digital. De hecho, para los expertos, el valor de la transformación digital es que gran parte de sus beneficios son transversales a la empresa, sin importar el rubro al que pertenece. Con respecto a la situación de las pymes, Marco Terán, él es director de Desarrollo Digital de Fundación País Digital, advierte lo siguiente: la digitalización de procesos productivos en las pymes está retrasada, principalmente en lo que se refiere a la incorporación de herramientas digitales para la productividad. Es por esta razón que posicionar la transformación digital y la innovación como un motor de desarrollo actualmente es una necesidad más que una opción. Fernando, ¿por qué debe un dueño de negocio incorporarse a esta transformación digital? Claramente, Alfredo, coincido contigo en que hoy día no hay ninguna duda de que no solo las pymes, sino todas las empresas tienen que incorporarse a este carro de la transformación digital o ser parte de esta nueva revolución económica, la economía digital, porque es lo que, gracias a los fenómenos, ¿no es cierto?, de esta pandemia, es como lo que llegó para quedarse. Entonces, no es que estemos viviendo una situación en la cual tenemos que tratar de surfear esta ola, no, tenemos que tratar de adecuarnos y mantenernos permanentemente arriba de esta ola. Ahora, respecto de la transformación digital, yo creo que una cosa que noto que hace falta es como ir gradualmente, porque si tú eres una pyme y no tienes buena información de tus productos, de la disponibilidad de tus productos, de cómo son los procesos de entrega, de facturación, de cobro, etcétera, difícilmente vas a poder subirte a esta digitalización y competir adecuadamente, porque no se trata solo de tener presencia en internet, ¿no es cierto?, y tener una página web y hacer bonitas campañas, atractivas campañas usando todos los medios tecnológicos, las redes sociales, sino que tienes que tener la capacidad de responder a ello, porque en definitiva cuando haces una campaña, por el medio que sea, tú estás de alguna manera comprometiéndote con un cierto estándar de servicio, estás haciendo una promesa de servicio. Y si no eres capaz de cumplir esa promesa de servicio, de tener la mínima consistencia, es decir, no tienes ninguna posibilidad de que los clientes sigan confiando en ti, de que repitan compras, y ahí quizás está una de las claves, ¿no es cierto?, para poder impulsar tus negocios.
no se trata solo de atraer clientes por primera vez, sino tener la capacidad de retenerlos y desarrollarte con ellos. Entonces, es un imperativo, incorporarse a la transformación digital, no solo porque si no te subes vas a quedar fuera, ¿no es cierto?, de esta vitrina global, sino que porque además te aporta muchísimo en términos de eficiencia, es decir, lograr ahorros significativos en términos de hacer más con menos. Con menos recursos tú podrías hacer mucho más, incorporando tecnología. Y yo soy un convencido, Alfredo, de que las pymes son las que tienen la oportunidad más grande en este desafío de transformación digital. ¿Por qué? Debido al tamaño. Porque tienen un tamaño relativo que hace más fácil, ¿no es cierto?, más alcanzable llegar a una transformación total, a diferencia de lo que ocurre con empresas de un tamaño mayor. Como cada lunes, estamos conversando con Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Seguramente muchos de ustedes han escuchado alguna vez el término atravesar el Valle de la Muerte, que se da en los primeros 5 años de nacimiento del negocio. Valle que miles de emprendedores no logra pasar. Según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Chile se posiciona como el país con más emprendedores, alcanzando un 16% per cápita. Pero, según datos de Sodexo Beneficios e Incentivos, el 57% de las personas afirma que no es fácil emprender en Chile y los expertos coinciden en que la falta de acceso al capital, los trámites engorrosos y las dificultades para subirse a esta nueva era digital son algunos de los problemas a los que se enfrentan todos los emprendedores del país. Fernando, ¿qué nos falta para poder desarrollar un ecosistema más potente, más robusto, para facilitar e incentivar el emprendimiento en Chile? Bueno, el Valle de la Muerte, ¿no es cierto?, a que todos se refieren, Alfredo, es algo que han experimentado muchísimos emprendimientos. Hay estadísticas globales que más o menos se cumplen en todos los países, ¿no?, que el 80% de los emprendimientos no llegan al 5.º año. Es decir, al 5.º año tú tienes un 20% que sobrevive. Y de ese 20%, nuevamente hay un 80% que desaparece al cabo de los 10 años. Es decir, al cabo de 10 años vas a tener un 4% de los emprendimientos que aún sobreviven. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en general a nadie le enseñan lo que es ser dueño de negocio. Entonces, como decimos, cuando estás armando un negocio te empiezas a enterar de las dificultades, de los problemas que tienes que vencer. Y muchos tienen que ver con falta de previsión o planificación, que no cuentan con un plan de negocio y con un plan de negocio en distintos escenarios, qué hacer en caso de, o sea, tener tu plan A, B, C. La falta de control de cómo se está comportando tu negocio. Y el control, el dominio, monitorear los números esenciales. El lenguaje de los negocios son los números, Alfredo. Si tú no le prestas atención, no sabes cómo se está comportando tu negocio. Entonces, es habitual que si no tienes dominio de los números, un verdadero control de tu negocio, te vas a encontrar en situaciones que no tenías previstas. Entonces, todo esto tiene que ver, como te decía, con la preparación adecuada. Son pocos, en general son los menos los dueños y dueñas de pequeña y mediana empresa los que buscan apoyo. Y claramente cuando tú no eres especialista en algo, tienes que buscar los apoyos adecuados. En esto es importante el concepto de que nadie puede hacerlo solo. Es decir, cada vez que hay algo que no dominas totalmente, la recomendación es buscar los apoyos. Entonces, más que sea una dificultad per se, ¿no es cierto?, o que sea
casi imposible sacar adelante un emprendimiento, tiene que ver con cómo te preparas para llevar adelante este desafío. Con destacador hay que subrayar y destacar esta frase que acaba de mencionar Fernando. Tienen que buscar apoyo y son muy pocos los dueños de negocio, los que emprenden una actividad económica que buscan el apoyo, son los menos y debieran ser los más, porque así tienen más opciones, más posibilidades de que el negocio pueda ser exitoso y atravesar ese valle de la muerte. Así que recuerden buscar apoyo. Sigamos avanzando con la conversación de hoy. Mira, me encontré con esta declaración que la quiero compartir contigo y con todos nuestros amigos, Fernando. Las pymes son la columna vertebral, el sistema nervioso, el motor que mueve a nuestro país. ¿Quién lo dijo? El presidente de la República, subrayando que generan 2 de cada 3 puestos de trabajo en Chile, lo que se traduce en más de 5,3 millones de empleos. En esa línea, remarcó que el gobierno se puso la meta de ayudar a estas empresas a digitalizarse para así optimizar sus procesos. En México, existen poco más de 4 millones de unidades económicas, de las cuales el 99,8% son consideradas pymes. Este segmento empresarial es probablemente el más importante de México en términos económicos, pues aportan el 42% del Producto Interno Bruto, 42% versus el 20% que aportan las pymes al PIB en Chile, y generan el 78% de los empleos remunerados en México. Sin embargo, los pequeños negocios se enfrentan a una serie de dificultades y obstáculos que frenan su crecimiento, impidiendo que este sector se fortalezca de forma adecuada. De manera adicional, existen errores internos que los pequeños empresarios cometen al dirigir sus empresas que, al combinarse con factores externos del entorno, resultan en una gran carga para su desarrollo y crecimiento. En este punto, Fernando, creo que la falta de planificación y el exceso de improvisación, que conversamos en la primera pregunta, me parece, en muchos casos va dificultando el crecimiento del negocio. ¿Podríamos ampliar este punto, Fernando? Así es, pues, Alfredo. Volvemos al origen, volvemos al centro de lo que estamos hablando. La falta de planificación, o más bien la abundancia de improvisación, de creer que vamos a poder resolver cualquier cosa que se nos presentan, es en la mayoría de los casos el principal freno y lo que dificulta, ¿no es cierto?, el desarrollo del mundo de la pyme. Yo sigo convencido, ¿no es cierto?, de que las pymes ante situaciones de crisis son las que tienen la mayor oportunidad. ¿Por qué? Porque reinventarse, redefinir muchas cosas, esto mismo que hablábamos de la transformación digital, o contar con un equipo cohesionado, bien preparado, que esté alineado con el dueño, con la dueña, es más fácil de lograr en una pyme porque los recursos están más al alcance. Es decir, haciendo el paralelo, en una empresa grande con miles de empleados, resulta mucho más difícil, por ejemplo, hacer todo un proceso de reconversión, compartir las metas, hacerlos participar, involucrarlos, ¿no es cierto?, que cada persona aporte lo suyo. En cambio, en el mundo de la pyme, yo voy a ser siempre un convencido de que la oportunidad es muchísimo mayor en la medida que realmente se enfoquen en trabajar en lo que corresponde al dueño. El dueño no tiene que estar preocupado de todos los detalles, de hacer que el negocio funcione, porque si a eso está dedicando su tiempo, bueno, eso es lo que va a lograr al final del día. Entonces tienes que ser capaz de rescatar algo de tiempo para pensar hacia adelante. Tu mayor preocupación no tiene que ser cómo voy a cerrar la semana o el mes, tiene que ser qué va a pasar en los próximos 2, 3, 5, 10 años, porque esa labor sí que no la puedes delegar, esa labor sí que le corresponde al dueño. Recuerda que nos encuentras diariamente a través de todas nuestras plataformas. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
Hay un último problema que quiero compartir, Fernando, y es la falta de interés de los dueños de pymes en atraer talento. Un gran tema para mí. Normalmente ponen, como decimos en buen chileno, la carreta delante de los bueyes, vale decir, anteponen el problema antes de explorar alguna solución. Los quiero invitar a que se hagan la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más valora un trabajador que va a postular a un cargo? Hoy día, las encuestas del tipo mejores lugares para trabajar demuestran que el dinero dejó de ser el factor decisivo. El éxito de la empresa en su mercado, la innovación, la unidad de equipo, el ambiente laboral y la ecuación familia-trabajo son algunas de las variables que los potenciales empleados, los que están postulando a ese cargo, ponen en la balanza antes de decidirse. Fernando, ¿cuál es tu visión referente a este punto? Sobre este punto, Alfredo, yo, más que calificarlo como falta de interés de los dueños de pyme en atraer talento, yo creo que muchas veces esto se debe a dos causas. Una es que no saben cómo hacerlo, cómo buscar ese talento, cómo retenerlo y cómo desarrollarlo. Y otro es que en definitiva no hacen las cuentas, una cuenta simple. Es decir, incorporar a una persona a la cual no le tengas que estar diciendo todo lo que debe hacer, sino que sea la mejor persona que puedes incorporar desde el principio. Y enfocarte en buscar personas que te aporten, que te digan lo que tienes que hacer. Al revés de tú decirles lo que tienes que hacer. Ahí está la diferencia, ¿no es cierto?, en cómo ir incorporando talento y hacer que las personas se sientan valoradas, se sientan reconocidas, se sientan respetadas. Y eso tiene que ver con lo que tú mencionabas de cuáles son los factores que tienen en consideración las personas cuando deciden postularse a un cargo o cuando deciden permanecer en un cargo. No es necesariamente la remuneración. Con esto no quiero decir que la remuneración no sea importante, pero no es lo único y por lejos no es lo más importante. Entonces aquí nuevamente el desafío es cómo el dueño de la pyme usa su negocio para desarrollar a las personas, cómo les provee, ¿no es cierto?, un ambiente de trabajo en que vean cómo ellos pueden proyectarse, cómo pueden aportar, cómo sentirse protagonistas. Hay algo ahí que las personas valoramos mucho, digamos, es sentirnos que estamos siendo realmente protagonistas, que somos importantes, y eso pasa también porque se reconozca a través de gestos, se reconozca a través de estímulos, no solamente monetarios, sino que hagan que la persona sienta, como digo, orgullo de permanecer a un equipo, y ahí sí que los vas a poner en condiciones de aportar y entregar todo su talento. Bien, creo que ahí queda la tarea para los dueños de negocio que nos están escuchando de buscar la forma, y no es tan difícil, si no es tan complicado, asumiendo obviamente los riesgos que esto tiene, de traer nuevo talento, pero es un beneficio mutuo, aplicar la fórmula del win-win, ganar-ganar. Y como todas las cosas en la vida son cíclicas, tenemos que de alguna u otra forma también incorporar estos conceptos de tener talento, que cada cierto tiempo hay que estar renovando, porque obviamente van a querer también buscar mejores opciones de crecimiento. Pero creo que raya para la suma, vale la pena de todas maneras hacer el intento de explorar en esta área y traer talento, formar personas en tu empresa. Fernando, momento ya de despedirnos. Te quiero agradecer por habernos acompañado en esta jornada, iniciando una nueva semana. Y te dejo los últimos segundos para que nos compartas tu última reflexión. Bueno, para terminar, Alfredo, yo quisiera insistir en este punto de la importancia de las personas en las organizaciones. Tú me has escuchado que decimos que cuando le preguntamos a un dueño o a cualquier pyme, digamos, ¿de qué se trata tu negocio?
normalmente se refieren a la actividad comercial o a la actividad productiva que desarrollan. Es decir, fabrican ventanas, hacen esto, entregan tal servicio, proveen abarrotes, distribuyen fruta y verdura, pero pierden de vista lo más importante. Tu empresa se trata de personas, ¿eh? Son las personas que has incorporado, que has entrenado, que has apoyado, que les has ayudado a desarrollarse, las que hacen posible que tu negocio exista. Entonces, cuando no le pones atención a esto y no le dedicas el tiempo suficiente, el esfuerzo, ¿no es cierto?, a contar con un equipo, la verdad es que tu esfuerzo finalmente no se va a ver reflejado en resultados. Y acá, nuevamente el concepto de que la pyme es la que tiene la mejor oportunidad de trabajar en desarrollar, en construir espíritu de equipo y contar con equipo ganador, en que los involucres a todos y que los hagas sentirse parte y que cada uno aporte todo su potencial. Lo primero, Fernando, agradecerte por tu compañía el día de hoy aquí en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Y también quiero poner el último acento en lo que tú estabas destacando. Yo siempre lo digo, para cualquier empresa, lo más importante son sus personas, los colaboradores, aquellos que le dan sentido a la empresa. Entonces, por eso me parece vital, en la medida que se pueda y cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, lo vamos a hacer. Estar recordándoles a ustedes, emprendedores, dueños de negocio, que trabajan con su equipo, ya sean, siempre les digo, una persona, 10 personas, 20, 50, 100, no importa. Lo interesante es que ustedes siempre deben establecer un buen clima laboral, mantener buena relación, buena comunicación con sus colaboradores, incentivar el intraemprendimiento. La clave de su empresa es las personas, o son las personas. Entonces, me parece interesante terminar junto con Fernando reforzando este punto, ya que hemos hablado del core business, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de la importancia de adaptar y adoptar todo lo que son las herramientas tecnológicas para hacer más eficiente su negocio. Sí, muy bien, pero quienes mueven la empresa son finalmente las personas. Así que también tenemos que dedicar tiempo, energía y recursos para nuestro capital humano. Muy bien, así nos despedimos junto a Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach, con quien hemos dado inicio a esta nueva semana. Recuerden que nosotros estamos junto a ustedes durante toda la semana, de lunes a viernes. Nos encuentran en nuestras diferentes plataformas, en todas nuestras redes sociales. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.